Hola, bienvenidos a un video más de diseño de base de datos. En esta clase vamos a dar solución a los ejercicios que dejamos pendiente la clase pasada. Vamos a verlos. El ejercicio número 7, el cual nos pedía lo siguiente. Una pequeña florería desea ampliar su negocio y realizar ventas a través de Internet, y para ello necesita crear una base de datos. Cada pedido incluye un número de pedido, la fecha de venta, el importe total y una lista con las flores solicitadas y en qué cantidad. Las flores se identifican mediante un código, su nombre y el precio de venta. Las flores pertenecen a una especie determinada. Para cada especie se almacena el nombre, la época de floración, la estación de plantación, el tipo de suelo apropiado y el tiempo de exposición recomendado. Entonces nos pide diseñar una base de datos que se ajuste al requerimiento arriba expuesto, identificando tablas, atributos, claves principales y relaciones existentes. Entonces, este es el problema que debemos solucionar. Para ello, vamos a analizarlo detenidamente, ¿está bien? Volvemos a leer. Entonces, aquí no hay es nada más una introducción, ¿verdad? No hay ningún dato que quiera almacenar. Acá vemos que nos habla de los pedidos, ¿verdad? Entonces, de cada pedido se quiere almacenar el número de pedido, la fecha y el importe total, ¿está bien? Entonces tenemos que la primera entidad va a ser pedidos. Y aquí tenemos sus campos: número de pedido, fecha de venta, importe total. Luego nos habla de una lista con flores solicitadas y en qué cantidad. Entonces esto podría ser también una entidad, lista, ¿verdad? Lista de flores. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo a ver si nos queda un poco más claro esto. Las flores se identifican mediante un código, nos dice. Entonces tenemos ahí también una posible entidad. ¿Está bien? Tenemos ahí también flores. Perfecto. Flores que necesitamos almacenar el código, el nombre y el precio de venta. Luego, las flores pertenecen a una especie determinada. Eso nos da una aclaración aquí, ¿verdad? Entonces, las flores pertenecen a una especie. ¿Está bien? Para cada especie se almacena el nombre, la época de floración, la estación de plantación, el tipo de suelo y el tiempo de exposición. Entonces aquí tenemos que para cada especie, esta va a ser la otra entidad, queremos almacenar nombre, época de floración, estación de plantación, tipo de suelo y el tiempo de exposición recomendado. Entonces esos serían todos los campos y todas las entidades que vamos a necesitar. Como hicimos la vez pasada, ya tenemos, yo creo, suficiente experiencia y podemos directamente pasarlo ya a nuestro Workbench. ¿Está bien? Entonces vamos a abrir MySQL Workbench y vamos a ir creando nuestras tablas. En este caso, las entidades se van a convertir en tablas y nuestros atributos se van a convertir en los campos de esas tablas. Entonces vamos a crear archivo nuevo modelo. El nombre de la base de datos vamos a cambiarla. Vamos a ponerle ejercicio 7. Y vamos a agregar un nuevo diagrama. Y vamos a crear las correspondientes tablas y campos. Entonces vamos a empezar con la tabla, por ejemplo, vamos a empezar con la tabla pedidos. Bueno, entonces vamos a crear la tabla pedidos. Pedidos tiene, como hemos visto, un número de pedido. Entonces vamos a poner aquí número pedido. Ese va a ser su clave primaria. Entonces, al menos necesitamos crear esa clave primaria para poder después relacionar con las otras tablas. ¿Está bien? Entonces vamos a dejar los otros atributos para después. ¿Está bien? Eso podemos hacerlo así. Bueno, entonces vamos a crear otra tabla por aquí. Vamos a llamarle a este, vamos a llamarle flores. Y vamos a ponerle un código a esa flor.
Ya tenemos las flores y nos hace falta ahora la tabla especies. Entonces vamos a crear la especies y le vamos a poner algún código. Vamos a ver si no tenemos ya aquí en el enunciado alguna clave primaria. Flores, tenemos ya su código. Especie nos dice que quiere almacenar nombre, época de floración y demás datos. No hay ninguna clave primaria aquí, entonces podemos inventarla uno nosotros. Vamos a poner aquí código también. Y entonces quedarían ahí las tres tablas de nuestro problema. ¿Está bien? Perfecto. Tres tablas. Ya están. Ahora vamos a relacionarlas. Bueno, ¿cuál es la relación que existe entre flores y especies? ¿Nos da alguna pista aquí? Vamos a verlo. Nos dice que las flores pertenecen a una especie determinada, entonces ahí nos da una pista. Entonces, una flor pertenece a una especie y dentro de una especie pueden haber varias flores, entonces vamos a tener una relación de 1 a muchos con flores. Entonces vamos a hacer esa relación, muchos aquí y 1 aquí. Entonces nos queda así. En una especie pueden haber varias flores y una flor pertenece a una sola especie, entonces va a quedar así la relación. Ahí podemos editarlo si es que nos gusta, entonces código, vamos a poner aquí código especie. Código especie. Perfecto. Ahora vamos a ver con qué tabla podemos relacionar los pedidos. Bueno, pedidos se relaciona con especie o con flores. ¿Qué creen ustedes? En un pedido, ¿qué van? Que van flores, ¿verdad? Entonces debemos relacionar con flores. ¿Y cómo es la relación entre flores y pedidos? En un pedido puedo yo tener varias flores. ¿Sí? ¿Está bien? Por ejemplo, puedo tener rosas y puedo tener margaritas, ¿verdad? Entonces, la relación va a ser 1 a muchos. Un pedido, muchas flores o varias flores. Ahora, una flor puede también estar en varios pedidos, ¿verdad? Puedo vender varias veces una flor. Por ejemplo, puedo vender varias veces una rosa, ¿verdad? Como producto, como flor, yo puedo vender eso varias veces. Entonces, la relación es 1 a muchos de este lado y del lado de pedidos es también 1 a muchos. Entonces, la relación resultante va a ser una relación de muchos a muchos. ¿Está bien? Va a quedar así con una tabla intermedia. Como a mí me gusta hacer la modificación que hemos hablado anteriormente, entonces voy a ponerlo yo. Primero voy a poner el código flor y voy a poner número pedido. Solamente así lo voy a dejar. Número pedido, código flor. Así ya voy a saber, por ejemplo, en el pedido 1, qué flores voy a ir incluyendo. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo vamos a llamar a esta tabla? ¿Se acuerdan que nos pedía, aquí dice, nos pedía una lista con las flores solicitadas y en qué cantidad, ¿verdad? Entonces, podemos llamarle lista flores o podemos llamarle también, en este caso sería un detalle de pedido. Entonces yo le voy a llamar así, detalles pedidos. Ahí van a ir los detalles de cada pedido. Entonces ya tenemos lista ya nuestras relaciones, ya tenemos identificada. Bueno, ahora el último paso sería incluir en cada tabla el campo que le corresponde. Bueno, vamos a empezar por la tabla pedidos. Como vemos aquí, pedido tiene un número de pedido que ya le hemos puesto, esa va a ser la clave primaria. Nos pide también la fecha de venta, entonces debemos poner ahí también fecha. Fecha, podemos poner fecha o fecha de venta. Yo lo voy a dejar ahí, le voy a poner el tipo de dato, tiene que ser de tipo date porque vamos a almacenar fechas. Y también nos pide el importe total, ¿sí? El importe total también nos pide, bueno, el importe total podemos ponerlo, pero no se aconseja. Luego veremos por qué.
¿Está bien? Después lo voy a explicar. Entonces voy a poner acá importe total. Se puede poner, pero se recomienda no poner. ¿Está bien? Luego voy a explicar por qué. Entonces voy a poner acá que el precio va a ser un entero nada más, para no complicarlo mucho. Entonces importe total va a ser un entero. Luego vamos a ver qué otro dato nos pide. El importe total, lista. Bueno, la cantidad ya sabemos por experiencia que no podemos ponerlo en el pedido, debe ir en el detalle. Entonces en el detalle vamos a ponerle la cantidad que va a llevar. Entonces va a ser de tipo INT también. Ya está, ahí está cantidad. Vamos ahora a ver qué datos quiere almacenar de las flores. De las flores quiere almacenar el código, el nombre y el precio de venta. Entonces código ya tenemos. Vamos a ponerle nada más que nombre, va a ser varchar, y el precio. Precio vamos a poner que sea un INT y listo. Bueno, y esta es justamente la razón por la cual no se pone el importe total del pedido. ¿Por qué? Porque esto es un campo que yo puedo calcular. Entonces los campos calculables normalmente no se ponen aquí en el diseño. ¿Cómo yo puedo saber el importe total de un pedido? Lo único que tendría que hacer es multiplicar el precio del artículo, en este caso el precio de la flor, multiplicarlo por la cantidad que voy a llevar. Entonces, precio por cantidad me da un subtotal. Sumando esos subtotales, yo puedo tener el importe total. Entonces, cuando un campo es calculado, nunca se pone. O se recomienda no ponerlo, ¿verdad? Ustedes, si deciden ponerlo, no va a estar mal, ¿verdad? Va a funcionar igual. Pero lo que se busca aquí es ahorrar espacio de almacenamiento, entonces si es un campo calculado, normalmente se quita del diseño. Entonces vamos a quitar nosotros y ya está. Ahora lo único que falta son los campos para la tabla especies. La tabla especies tiene que llevar los siguientes datos. Tiene que tener el nombre de la especie, la época de floración. Entonces nombre, época de floración. Vamos a ponerle época. Luego vamos a ponerle estación. Sería la estación del año. El tipo de suelo. Y el tiempo de exposición al sol sería, ¿verdad? Entonces, tiempo, exposición. Podemos ponerlo como INT. Y ya tenemos ahí entonces el diseño listo. Perfecto, entonces esto hay que sincronizar con nuestra base de datos y con eso terminaría el ejercicio. Siempre les recomiendo que prueben su diseño, entonces quedaría a cargo de ustedes cargar cada una de las tablas y ver si se puede guardar sin problemas. ¿Está bien? Bueno, eso va a quedar entonces a cargo de ustedes. Yo voy a guardar esto y lo voy a poner aquí. Listo. Les pido por favor que lo hagan, que prueben su diseño siempre que puedan para saber si está todo bien. Bueno, ahora vamos a cerrar todo esto y vamos a ver cómo podemos solucionar el siguiente ejercicio, el ejercicio número 8. Nos habla aquí que en una clínica se desea mantener una base de datos con el historial de todos los pacientes que tienen ingresados, que tienen internados, ¿verdad? Entonces, la clínica está dividida en varias unidades, cada una de las cuales tiene un identificador, su nombre y el piso en el que se encuentra. La unidad tiene un único doctor responsable, del cual se desea almacenar su código, el nombre y su especialidad. Cuando llega un paciente, se le ingresa en una unidad y se registra su número de la seguridad social, nombre, edad y fecha de ingreso. Durante toda su estancia en la clínica se anotan todas las intervenciones
que realiza cada uno de los doctores, indicando la fecha, el síntoma observado y el tratamiento realizado. Diseñar una base de datos que se ajuste al requerimiento arriba expuesto, identificando tablas, atributos, claves principales y relaciones existentes. Entonces ahí ya tenemos una idea general de lo que nos pide, ¿verdad? Al principio pareciera ser que clínica puede ser una entidad, pero como vemos, podemos almacenar información de la clínica. Por ejemplo, podemos almacenar el nombre, algún número de teléfono, página web, pero aquí no nos pide, ¿verdad? Entonces, no lo vamos a hacer en este caso. Pero en un caso real siempre resulta importante almacenar todos los datos importantes y de interés acerca del negocio del cual estamos creando una aplicación. En este caso, partimos de lo que sería la base de datos. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta esos datos importantes. Pero en este caso no nos pide. Entonces vamos a hacer solamente lo que nos pide aquí. Entonces la clínica, dice, está dividida en varias unidades. O sea que está la unidad, por ejemplo, de urgencias, terapia intensiva, pediatría. Tipo por especialidades se va a ir dividiendo. Entonces las unidades serían esas especialidades dentro de la clínica. Ok, sabiendo eso, nos dice que cada una de las cuales tiene un identificador. Entonces, cada unidad tiene un identificador, un nombre y el piso en el que se encuentra. Entonces, tiene varias plantas, varios pisos nuestra clínica. Entonces, en cada piso, por ahí tenemos, por ejemplo, la sección de internación, de cirugía. Entonces, tenemos varios pisos y varias unidades. Entonces, allí tenemos identificado nuestra primera entidad, el cual va a ser unidades. Bueno, las unidades tienen entonces un identificador, que es el campo que queremos almacenar. Ese identificador podría ser tranquilamente la clave primaria. Luego tenemos su nombre, el piso en el que se encuentra, ¿está bien? Y luego vamos a ver lo siguiente. Entonces, ahí ya les di una pista, ¿verdad? Entonces, la unidad tiene un único doctor responsable. Entonces, una unidad, un doctor responsable, del cual se desea almacenar su código, el nombre y su especialidad. Entonces, queremos almacenar del doctor, queremos almacenar el código, nombre y especialidad. Perfecto. Ahí tenemos sin problema identificado ya las dos entidades y sus campos correspondientes. Ahora dice, cuando llega un paciente se le ingresa en una unidad. Llega el paciente, es ingresado a una unidad que está a cargo de un doctor. ¿Y qué se hace? Se registra el número de seguro social. ¿De quién se registra este? ¿De quién es este dato? Es de paciente, ¿verdad? Entonces, paciente va a ser otra entidad. Se quiere almacenar su número de seguro social, el nombre, la edad y la fecha en que ingresó el paciente a esa unidad, ¿verdad? Entonces, esos son los datos que vamos a ir poniendo en nuestro diseño. Durante toda su estancia o durante toda la permanencia del paciente en la clínica se anotan todas las intervenciones que realiza cada uno de los doctores. Entonces, tenemos ahí intervenciones. Debo almacenar la fecha de la intervención, el síntoma observado y el tratamiento realizado. Entonces, ahí ya tenemos identificadas ya los datos correspondientes a intervenciones. Luego, por último, nos da un cierre, nos dice diseñar una base de datos que se ajuste al requerimiento arriba expuesto, identificando tablas, atributos, claves principales y las relaciones existentes. Perfecto, entonces vamos a crear nuestra base de datos correspondiente. Vamos a abrir nuevamente nuestro Workbench y vamos a irnos a archivo, nuevo modelo. Y editamos el nombre. Vamos a ponerle ejercicio 9. Listo, ejercicio 9. Y vamos a añadir un diagrama. Comenzamos creando cada tabla y le creamos al menos su clave primaria.
Entonces la primera tabla que vamos a crear va a ser unidades con su identificador. Entonces unidades con su identificador. Puede ser código, puede llamarse código o puede llamarse, por ejemplo, ID de identificador o identificador, podemos llamarlo también, sin problema. Ya tenemos el identificador que va a ser clave primaria, como vemos aquí, está marcado en la opción PK. Entonces eso significa que va a ser clave primaria, esto puedo borrarlo, y que va a ser not nulo, no nulo. En el siguiente video vamos a explicar para qué serviría cada uno de estas restricciones que encontramos aquí. Entonces en el siguiente video vamos a explicar un poco y en los diseños posteriores vamos a ir ya utilizando las restricciones que sean necesarias para cada caso. ¿Está bien? Ya tenemos ahí unidades. Ahora vamos a crear doctores. Doctores también tiene un código, entonces vamos a ponerle doctores, va a ser una tabla, su clave primaria va a ser el código del doctor, entonces código, listo, ya está. Vamos a ver, tenemos también pacientes y tenemos el número de seguridad social. El número de seguridad social debería ser único, ¿está bien? Entonces podríamos utilizar eso como clave primaria, pero hay que tener mucho cuidado. Si utilizamos un dato, por ejemplo, como una cédula de identidad, un DNI, o en este caso el número de seguro social como clave primaria, la persona que lo cargue deberá tener mucho cuidado de no equivocarse. Si se equivoca, entonces ahí tendremos problemas. Entonces yo prefiero crear un código interno para nuestro cliente para evitar cualquier inconveniente que pueda aparecer en el futuro. Entonces vamos a crearle nomás un código primario interno, ¿verdad?, a la tabla clientes. Entonces ya tenemos, perdón, debería llamarse pacientes. Ya, pacientes. Ya está. Y ahora intervenciones sería el otro. Entonces intervenciones tenemos ahí como otra entidad. Bueno, intervenciones. Vamos a ver un poco. Por aquí nos decía algo sobre las intervenciones. Durante toda su estancia en la clínica se anotan todas las intervenciones que realiza cada uno de los doctores, indicando fecha, síntoma y tratamiento. Bueno, entonces en este caso, intervenciones puede ser una tabla, pero yo por experiencia sé, por la información que me da aquí, que esto más bien es una tabla intermedia que resulta de la relación entre paciente y doctor, porque aquí nos dice que durante toda su estancia en la clínica se anotan todas las intervenciones que realizan cada uno de los doctores. Entonces, paciente y doctores están relacionados y cada vez que el doctor hace una intervención se anotan estos datos. Entonces, esto debería ser una entidad o una tabla intermedia. Listo, vamos a ver cómo queda este diseño en Workbench. Entonces ya tenemos unidad, doctores, pacientes. Vamos a relacionarlas, ¿está bien? Para poder hacer la relación debemos tener cierta experiencia o leer detenidamente nuevamente el enunciado. Entonces vamos a ver, aquí dice la clínica está dividida en varias unidades. Tenemos las unidades, luego nos dice que la unidad tiene un único doctor, entonces ya sabemos que hay una relación entre unidad y doctor y eso es lo primero que vamos a graficar. Unidades y doctores. Bueno, unidades con doctores. En una unidad hay un doctor encargado, entonces la relación sería de 1 a 1. Y un doctor puede tener a su cargo o debería tener a su cargo una sola unidad. Pero hay casos en que tiene también más de una unidad. Entonces eso debemos nosotros preguntar a la persona que nos está
pidiendo el sistema cómo es que ellos trabajan para poder hacer un diseño de acuerdo al manejo de ese negocio. En este caso vamos a suponer que la relación es de una a una en ambos lados. Una unidad tiene un doctor encargado y un doctor solamente se encarga de una unidad. Entonces vamos a ponerle que la relación va a ser así, de 1 a 1. Código doctores va a ir aquí. Código doctor, ya está. Perfecto, la primera relación ya está lista. Ahora tenemos que ver cómo se relaciona paciente con doctor. O si hay una relación entre ellos, ¿verdad? La lógica nos dice que sí, que el doctor y el paciente entonces tienen alguna relación. Pero existe una relación entre unidades y pacientes. Vamos a ver. Bueno, entonces estamos aquí. Ahora nos dice, cuando llega un paciente se le ingresa en una unidad. Entonces existe una relación entre paciente y unidad. ¿Cuál es esa relación entre paciente y unidad? Vamos a analizar. Un paciente puede ingresar varias veces en una unidad, ya sea por un problema de salud, algún accidente, otra enfermedad. Entonces, un paciente puede ingresar varias veces. Y en una unidad pueden ingresar varios pacientes. Entonces, la relación que hay entre ellos va a ser de muchos a muchos. Y se crea aquí una tabla intermedia. Entonces, esta tabla intermedia podemos llamarle, por ejemplo, podemos llamarle en el lenguaje, ¿verdad?, de ellos, admisión. Eso sería admisión. O podemos ponerle aquí detalle ingresos. O directamente ingresos pacientes. Podemos darle el nombre que nosotros creamos que sea el conveniente. Entonces tenemos identificador de la unidad y el código del paciente. Perfecto, tenemos el código de paciente. Nosotros le hemos llamado ingresos paciente, pero creo que aquí no le da ningún nombre, entonces está bien. Podemos ponerle ese nombre nosotros. Ya está listo. Ahora nos dice, durante toda su estancia en la clínica se anotan todas las intervenciones que realiza cada uno de los doctores. Los doctores realizan estas intervenciones a los pacientes. Entonces, como yo les dije, paciente y doctores tienen también una relación. ¿Cuál es la relación? Un doctor puede intervenir a varios pacientes y un paciente puede ser intervenido por varios doctores. Por ejemplo, puede consultar con un médico clínico y este a su vez puede derivarlo a otro especialista. Entonces, la relación también es de uno a muchos. Un doctor puede atender a varios pacientes y un paciente puede consultar con varios doctores. También la relación va a ser de muchos a muchos. Entonces, se nos crea esta relación que aparentemente es una relación circular, ¿verdad? Como un círculo que se forma. Entonces va a quedar así. Esta tabla intermedia, como habíamos dicho, va a llamarse intervenciones. Entonces vamos a llamarle intervenciones, que es el resultado de la relación entre el doctor y el paciente. Entonces tiene que tener el código del doctor por aquí y el código del paciente por el otro lado. Entonces va a quedar código de paciente. Listo. Ya está. Ya están nuestras claves primarias y las relaciones correspondientes. Tenemos dos tablas intermedias en este ejemplo. Ahora vamos a ubicar cada campo en donde le corresponde. Entonces, tenemos un identificador que ya está, nombre y piso. Necesitamos poner en la unidad. Entonces, vamos a poner aquí nombre y vamos a poner el piso. Listo. El piso, el número de piso puede ser un entero. Entonces, vamos a ponerle int. Ya está. Ahora vamos a pasar al código del doctor que ya tenemos. El nombre y la especialidad necesitamos guardar también de doctores. Entonces vamos a guardar aquí nombre y la especialidad.
Ya está. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Una vez definido, identificado nuestras entidades, identificado los atributos, identificado las relaciones, todo se vuelve mucho más fácil. Con la práctica podemos ya realizar rápidamente nuestros diseños. Entonces, para pacientes necesitamos seguro social, número de seguro social acá. Podemos ponerle seguro social. Vamos a dejarlo como varchar. Nombre. Luego la edad, que la edad va a ser, por ejemplo, la edad en realidad podríamos calcular también, ¿verdad? En realidad lo que necesitamos es la fecha de nacimiento para calcular la edad. Eso es lo más correcto. Entonces, teniendo la fecha de nacimiento y teniendo la fecha actual, podemos hacer el cálculo de edad. Es mala idea almacenar la edad, porque como sabemos, si yo almaceno que este paciente tiene 20 años, dentro de 5 años vuelve a consultar, entonces no se va a poder actualizar automáticamente, a no ser que lo haga con alguna programación, ¿no es así? Entonces, es mejor almacenar fecha de nacimiento que almacenar la edad. Por eso yo voy a poner fecha de nacimiento aquí en vez de edad. Pero si ustedes ponen edad, tampoco va a estar mal, ya que lo que quiere saber es eso, ¿verdad? Entonces, quiere saber la edad, pero no recomiendo yo almacenarlo como un campo. Mejor que sea fecha de nacimiento. Ok, la fecha de ingreso, ¿dónde voy a poner? ¿Fecha de ingreso va a ir en paciente o en qué lugar? La fecha de ingreso, recuerden que es una fecha cambiante. Por ejemplo, no puedo ponerlo aquí como campo, fecha de ingreso. No puedo ponerlo porque esa fecha va a variar. Entonces, si yo quisiera almacenar, por ejemplo, la fecha de ingreso de hoy, por ejemplo, si ingresa hoy, va a quedar almacenado, es así. Pero si viene otro día, ¿dónde voy a almacenar eso? Encima de eso, y ahí se va a perder la información, ¿verdad? Entonces, lo correcto es almacenarlo en la tabla intermedia. Aquí tiene que ir esa fecha de ingreso. Fecha de ingreso que va a ser de tipo date también. Y queda ahí perfecto. Entonces, cada vez que viene un paciente, se le ingresa, por ejemplo, en la unidad de terapia intensiva y se pone en qué fecha ingresó. Otro día viene y se le ingresa, por ejemplo, en el área de cirugía y va a también tener la fecha. Así yo voy a poder sacar el historial del paciente más adelante. Pensando en eso, entonces diseñamos de esta forma. Perfecto, tenemos pacientes, unidades, tenemos la fecha de ingreso, ya está. Ahora, intervenciones. En intervenciones yo debo poner la fecha, el síntoma y el tratamiento. Entonces, ¿debe ir eso dónde? ¿En doctor o en paciente? No, lo lógico es que vaya aquí, en intervenciones. Entonces, un doctor X va a consultar con un paciente y aquí vamos a ponerle qué fecha fue que hizo esa intervención. Fecha, el síntoma observado y el tratamiento prescrito. Entonces, tratamiento, va a ir acá. Podemos hacer que se almacene un poco más datos, ¿verdad? Entonces, para que no tenga problema a la hora de almacenar. Todos estos detalles vamos a verlo en el siguiente video con el uso de los correspondientes aquí, por ejemplo, los bloqueos de primary key, not null, unique. Entonces, todo eso vamos a tener en cuenta para nuestros próximos diseños y hacer que sean más seguras y más profesionales. Entonces, creo que con eso ya estaríamos completos. Y lo único que sobra es guardar esto como ejercicio 8. Deberemos sincronizar nuestro modelo, ya saben ustedes cómo, database, sincronizar modelo y seguir los pasos y cargar los datos correspondientes en cada tabla y probar si todo se guarda normalmente. Perfecto, eso va a quedar como siempre a cargo de ustedes y mucha práctica para poder dominar el diseño de base de datos. Nos vemos en la siguiente clase.